Bienvenidos jóvenes, soy el profesor Alex Torres Rivas del curso de Biología. Hoy vamos a estudiar la semana número 3. El tema es célula eucariota, núcleo y dogma central de la biología molecular. Primero vamos a hablar de la célula eucariota. Como vemos en la imagen, la célula eucariota es aquella que ya presenta núcleo y tiene 4 partes. La primera parte, la más externa, se denomina la pared celular. Esa pared celular se encuentra alrededor de la célula eucariota. Entonces, la pared celular es la primera parte de la célula que ya tiene núcleo. Luego viene la segunda parte, que es la membrana celular, que se encuentra debajo de la pared celular. Tercer componente viene a ser el citoplasma. Es la zona coloidal de la célula, citoplasma, y último es el núcleo, ¿no? La parte más importante de la célula eucariota, la que ya controla y dirige a la célula, la que ya presenta el núcleo. Recuerda que la célula eucariota ya presenta el núcleo y fue descubierta el núcleo por Robert Brown. En cambio, la célula fue descubierta por Robert Hooke. Ambos son de Inglaterra, son ingleses. La pared celular se encuentra en las plantas y hongos. En las plantas y algas, ahí se ubican 3 hasta 5 componentes. Por lo tanto, las plantas y algas presentan las siguientes estructuras. Principalmente presentan celulosa. Este es un polisacárido que se encuentra en la pared secundaria de la célula vegetal. Y cuando la célula está empezando a formarse, se forma recién la pared primaria hecha a base de semicelulosa. Y cuando la célula está ya adulta, ya caduca, ahí aparece el tercer componente, la pared terciaria, que presenta lignina. Además, también puede haber pectina y suberina en el suber o corcho. Suberina es un azúcar que se encuentra impregnada en la última capa del tronco de los árboles, ¿no? Los hongos presentan en su pared celular el polisacárido llamado quitina. Esta quitina también se ubica en el exoesqueleto de los artrópodos, como los insectos. La membrana celular es un componente que está formada principalmente por 3 partes, 3 componentes químicos. Presenta lípidos, también presenta glúcidos y proteínas. Principalmente está formada por lípidos y proteínas. Entonces, esta es la constitución de la membrana celular, o llamado también membrana plasmática, lípidos y proteínas. Entonces, la membrana celular, ¿no? Vamos a ver que en la membrana celular se presentan 3 tipos de lípidos principalmente. Ejemplo, el más abundante de los lípidos es el fosfolípido. Es el lípido que abunda más en la membrana celular, formando doble capa de fosfolípidos. También tenemos el colesterol, que es un lípido esteroide que le da cierta rigidez a la membrana celular. Y también está compuesto de, ¿no?, otro lípido que se llama los glucolípidos. Estos lípidos están unidos a los glúcidos formando el glucocálix. Entonces, así sería la composición de los tipos de lípidos en la membrana celular. Tenemos entonces los lípidos, que son 3 tipos: fosfolípidos, colesterol y glucolípidos. Las proteínas. Las proteínas son moléculas que también se encuentran formando la membrana celular. Entonces, recordemos que las proteínas son moléculas orgánicas compuestas por cadena de aminoácidos. Y en la membrana celular se encuentran 2 tipos de proteínas. Uno se llama proteínas periféricas y la otra es proteínas integrales. Periféricas se encuentran alrededor de la membrana, puede estar por fuera o por dentro. Y las proteínas integrales se ubican dentro de la membrana celular, están embebidas en la doble capa de fosfolípidos. Entonces, recordemos que los lípidos y proteínas están formando a la membrana celular. Por eso vamos a ver acá a continuación, recordamos lípidos, son 3 tipos: fosfolípidos,
colesterol y glucolípidos. Y las proteínas son dos, proteínas periféricas y las proteínas integrales. Algunos lípidos entonces se unen a glúcidos y se llaman glucolípidos, y las proteínas, algunas son bombas, llamadas también carriers. El tercer componente de la célula eucariota es el citoplasma. Es un fluido coloidal descubierto por Félix Dujardin. Es la parte donde se encuentran los componentes más principales, o sea, las organelas, las proteínas, etc. Tiene tres componentes. Primero, el citosol, que es la parte fluida de la célula. Segundo, el citoesqueleto, que es el esqueleto de la célula, el cual está conformado por tres componentes. Sí, el esqueleto está formado por microtúbulos con sus proteínas tubulinas. El segundo componente, los microfilamentos con las proteínas actina y miosina. Y el tercer componente, los filamentos intermedios, que están conformados por queratina, que es la proteína que abunda, por ejemplo, en la epidermis de la piel. Entonces, estos tres componentes forman parte del citoesqueleto. Microtúbulos con microproteínas tubulinas, microfilamentos con la actina y miosina y los filamentos intermedios con la proteína queratina. Y también el citoplasma está conformado por un tercer componente que son las organelas. Ahí está, por ejemplo, las mitocondrias, la vacuola, el retículo endoplasmático, el aparato de Golgi, etc. Y finalmente, el núcleo es la parte más importante de la célula eucariota. Este núcleo fue descubierto por Robert Brown. Parte del núcleo. Tenemos primero la envoltura del núcleo, se llama carioteca. Es una doble membrana que se origina del retículo endoplasmático rugoso y tiene poros o llamados anuli. Segundo, la cariolinfa. Es la parte coloidal del núcleo, es la parte que rellena por dentro al núcleo. Tercero, las cromatinas. Estos son los componentes hereditarios de la célula, es decir, acá está el ADN. Y cuarto, tenemos el nucleolo, que es la parte que origina y ensambla a los ribosomas. Y los ribosomas se encargan de formar proteínas. Entonces, estas son las partes de la célula eucariota. A continuación vemos este gráfico que pertenece a una célula vegetal. Hemos sacado de una hoja un grupo de 3 celulitas vegetales y puedes apreciar que ahí se encuentra la pared celular. La pared celular está formada principalmente por celulosa, la cual le da la protección mecánica, es decir, evita que la célula se pueda romper. Esta pared celular entonces le brinda, primero dijimos, la protección mecánica, evita también que se pueda romper cuando ingresa mucha agua, es decir, evita la ruptura y también evita el ingreso de organismos patógenos, es decir, de microbios como bacterias o quizá virus. Y esta pared es permeable, esa es la función, ser permeable, es decir, va a elegir qué sustancias van a ingresar. Es permeable a sustancias que puedan ser grandes o pequeñas. Entonces, esa celulosa es la principal molécula que forma parte de la pared celular y la cual, esa celulosa evita y escoge el ingreso de agua y solutos que ingresan por simple difusión, atravesan por difusión simple o transporte pasivo. Agua y solutos, ejemplo, la sal. En el centro de la célula, como tú puedes apreciar, hay un espacio que está formado por sales minerales. Ese espacio se denomina lámina media, el cual está formado por una sal llamado pectato de calcio y magnesio. Esa sal ayuda a que las células se puedan unir entre ellas. O sea, es la parte que une a las dos células. Y entre célula y célula puedes apreciar acá, hay un puente que comunica a estas dos células. Se denomina plasmodesmo. Este puente permite el paso de sustancias como citoplasma. En este gráfico podemos apreciar la estructura de la membrana celular. La membrana celular es una estructura formada por doble capa de fosfolípidos. Como puedes apreciar, las bolitas amarillas con sus patitas son los fosfolípidos
que están formando una doble capa, llamada también bicapa de fosfolípidos. Este modelo fue ideado, ¿no?, por dos científicos, los señores Singer y Nicholson. Es decir, donde se ve a los fosfolípidos ordenados a manera de un mosaico. Por eso se llama mosaico fluido. Ese modelo se llama así. Y permite que así de esa manera puedan ingresar o salir sustancias a la célula. Entonces es una bicapa de fosfolípidos que están ordenados a manera de un mosaico y se llama mosaico fluido. Ese es el modelo ideado por Singer y Nicholson. Ese es un tipo de lípido, el más abundante es el fosfolípido. El segundo tipo es este lípido, el que se une con los azúcares. Los azúcares son estas ramitas azules que en verdad son oligosacáridos. Son azúcares que se unen a los lípidos y esos lípidos se denominan los oligolípidos o llamados también glucolípidos. Entonces esos lípidos permiten que se una a dos células, en este caso las células animales, ¿no? Los glucolípidos entonces son lípidos unidos a los azúcares. Entonces estas ramitas azules en conjunto se denominan glucocálix. Ese permite que se unan dos células animales y también reconoce moléculas extrañas a la célula. También actúan como antígenos, es decir, moléculas extrañas al cuerpo. Y como puedes apreciar, acá hay un tercer tipo de lípido, el colesterol, que le da cierta rigidez a la membrana celular. Ese colesterol, entonces, es un lípido derivado, ¿no?, como ya recuerdas en el tema de bioquímica. Estos fueron los tres tipos de lípidos. Ahora entramos a los tipos de proteínas. Esta grande se llama proteína integral. Es la proteína, como puedes ver, que está dentro de la membrana celular. Y esta de arriba se llama proteína periférica. Periférica porque está alrededor. Puede estar en la parte externa o en la parte interna. Y esas proteínas, algunas actúan como bombas. Y esas proteínas algunas proteínas tienen ciertos poros. Unos poros llamados poros hidrófilos. Poros hidrófilos que por acá ingresan sustancias. Muy bien, como podemos apreciar, esta es la membrana celular con sus lípidos y proteínas. Funciones de la membrana. Son dos funciones principales. Primero, la membrana forma compartimientos dentro de la célula, o sea, forma cavidades para que ahí dentro pueda ocurrir algunas reacciones químicas. Forma compartimientos y la otra función es el realizar transportes celular, o sea, el ingreso o salida de sustancias. Hay tres tipos de transporte en este caso. Uno se llama por difusión. La difusión es el paso, mira, de dos sustancias más conocidas como gases y otro puede ser también los solutos. Entonces el gas, por ejemplo, tenemos acá, puede ser el dióxido de carbono, el oxígeno y solutos como algunos azúcares. Ósmosis es el paso del agua a través de una membrana semipermeable. En este caso es la membrana celular, llamado también plasma-lema. Y el otro paso es el transporte específicamente de solutos. Transporte de solutos, y acá vamos a ver dos tipos de transporte de solutos. El transporte de los llamado facilitado y otro es el transporte activo. Transporte facilitado se da gracias a unas proteínas llamadas carriers o proteínas transportadoras. Por ahí va a ingresar o salir moléculas como por ejemplo la glucosa. Y la otra es el transporte de solutos activo, ¿no? Transporte activo se da gastando energía. Entonces ahí está el transporte activo mediante gasto de energía. En este caso es el ATP. El ATP llamado también adenosín trifosfato. Esta molécula, recuerda que es una molécula que almacena energía en el ser vivo. ¿Ya? Muy bien, entonces en conclusión, transporte pasivo, ese transporte que no gasta energía, y transporte activo sí gasta energía. Es decir, usando ATP. Y no te olvides también que ósmosis es el paso del agua y diálisis es el paso de los solutos. El transporte activo se da en contra de la gradiente de concentración. Quiere decir que acá está, por ejemplo, la membrana celular. Entonces, el transporte activo
se ve así. Acá vamos a ver el transporte activo ocurre en contra de la gradiente, es decir, cuando adentro o afuera, en este caso, esta sería la parte externa de la célula, esta va a ser la parte interna. En la parte externa, entonces, hay pocas sustancias y adentro de la célula hay más sustancias. Por lo tanto, las moléculas que están fuera ingresan en contra de la gradiente de concentración, de menor a mayor, o sea, de menos cantidad a mayor cantidad, y eso se da gracias a la energía. Va a consumir energía específicamente el ATP, adenosín trifosfato. En cambio, el transporte pasivo, como puedes apreciar ahí, el transporte pasivo se da a favor de la gradiente de concentración. ¿Qué significa eso? Que afuera hay más moléculas, adentro hay poca, e ingresarán de mayor a menor, o sea, de más a menos. Eso es a favor de la gradiente de concentración, sin gastar energía. Eso, por ejemplo, lo hace el agua, el oxígeno, el CO2 y por ahí también quizás la glucosa, ¿no? Usando las proteínas de transporte o carriers. En esta célula animal vamos a ver todas las partes de una célula eucariota, específicamente de la célula animal, no tanto vegetal. Después vamos a ver la diferencia entre vegetal y animal, ¿ok? Mira, acá tenemos la membrana celular, llamado también plasmalema, el que ya hemos hablado, el que está formado por lípidos y proteínas, ¿no? Las que hacen el transporte celular. Entonces, eso sería la membrana celular. Luego veremos dentro, aquí se encuentra el citoplasma, o llamado también citosol, ¿no? Claro, el citosol específicamente es la parte soluble de la célula. El citosol, ahí va a ocurrir la glucólisis, es decir, la ruptura de la glucosa. Y aquí está el núcleo. El núcleo es la parte principal de la célula, descubierta por Robert Brown, dijimos. Dentro se ubica el ADN en forma de cromatinas. Ahí está la cromatina, ¿no? Y que veremos después de qué está hecho. En el citoplasma veremos, ¿no? O citosol, veremos ahí las organelas de una célula eucariota. Pero tenemos primero el sistema de endomembranas. Puede ser llamado también sistema vacuolar. Y esos son tres. El retículo endoplasmático rugoso, ¿no? Rugoso porque está adheridas los ribosomas. Aquí está el rugoso. Acá se encuentra desde abajo el retículo endoplasmático liso. Y el tercer componente es el aparato de Golgi. Acá lo podemos apreciar, que está formado por unas bolsitas llamadas dictiosomas. Funciones de cada uno. El rugoso es el que va a elaborar proteínas de exportación. Esas proteínas, aquí están, se dirigen luego al aparato de Golgi, donde van a empaquetarse, van a madurar y se unirán a glúcidos. Eso se denomina glucosilación. Una vez que se unen a los glúcidos, el aparato de Golgi lo va a secretar. O sea, el aparato de Golgi realiza la secreción celular, es decir, va a estar secretando esas proteínas del rugoso. Esa es la función principal del aparato de Golgi, la secreción celular. Y entonces dijimos que el rugoso es el que va a elaborar proteínas de exportación porque presenta ribosomas. El liso, en cambio, va a elaborar lípidos. Acuérdate, la L de liso, la L de lípidos. Crea aceites, hormonas sexuales, forma también ácidos grasos, etc. Y la función también del liso es desintoxicar a la célula. Desintoxica o detoxifica de algunas sustancias como por ejemplo fármacos, quizás drogas o grasas trans, ¿no? Que son venenosas, etc. Y también una función más del liso es que almacena glucógeno. Este glucógeno es un azúcar que tenemos en nuestro hígado y músculos, principalmente en el hígado, ¿no? Abunda mucho retículo liso para que cuando estemos en ayunas, este nos va a dar energía de reserva. El otro, dijimos, el aparato de Golgi, ¿no? Dijimos que hace secreción celular y también elabora a los lisosomas primarios. Lisosomas primarios aún no funcionan, todavía no van a hacer digestión celular. Cuando se unan a la vacuola, recién se convierten en lisosomas secundarios.
Ahora vamos a ver las organelas, o sea, son partecitas de la célula que ya tienen membrana. Aquí vemos a la mitocondria, ¿no?, que es la organela que realiza la respiración celular aeróbica. Es decir, en la mitocondria ocurre el ciclo de Krebs. Aquí llega el oxígeno que respiramos, ¿no?, hasta acá llega, y de ahí se libera el CO2, el que botamos al aire. Y esto se denomina respiración celular, con esa mitocondria que realiza el ciclo de Krebs. Tenemos también en nuestras células organelas de una sola membrana. Por ejemplo, aquí tenemos a la vacuola, ¿no? La vacuola es una bolsita que almacena agua, desechos, pigmentos, etc. Esa vacuola tiene su membrana, una sola membrana llamada tonoplasto. Sí, se llama o se denomina tonoplasto a la membrana de la vacuola. Entonces la vacuola, función principal, almacenar agua, desechos y pigmentos celulares. Otra organela de una sola membrana es el peroxisoma. Este peroxisoma es el que va a formar el agua oxigenada. Agua oxigenada, ¿no?, que es tóxica para la célula. O sea, así como es tóxica, al momento que lo forma, también lo descompone rápidamente. El agua oxigenada tiene su fórmula que es H2O2, ¿no?, y esa agua oxigenada se descompone gracias a unas enzimas que tiene esta organela. Son enzimas oxidasas y peroxidasas. Entonces, esas organelas peroxisoma presentan las enzimas oxidasas y peroxidasas para formar y descomponer el agua oxigenada o llamado peróxido de hidrógeno. A continuación veremos el llamado lisosoma, ¿no? Lisosoma es una organela que también presenta una sola membrana. Aunque su nombre de la membrana no está aún descrito, el lisosoma realiza principalmente digestión celular, es decir, ahí se digieren las sustancias que ingresan a la célula. Puede ser algunas bacterias, quizás moléculas más grandes, y este lisosoma es el que trabaja el lisosoma secundario, porque presenta enzimas hidrolíticas. Hidrolíticas. Cuando escuchas la palabra hidrólisis, es automáticamente digestión, tanto en el sistema digestivo o en las células. Enzimas hidrolíticas significa que rompen moléculas con el agua, por medio del agua. Otra función de la lisosoma es hacer la autofagia. Autofagia significa comer organelas de la misma célula. Cuando están gastaditas, por ejemplo, mitocondria no funciona, el lisosoma se lo va a consumir. Y también realiza la autólisis. Autólisis significa autodestrucción. Cuando la célula está gastada o es una célula dañina, ella se suicida. Ese suicidio se llama apoptosis o suicidio celular. Es decir, durante una célula cancerígena, por ejemplo, ¿no? Todos a nuestra edad avanzada, a los 15, 16 años, han tenido algún tipo de cáncer, pero que no se ha desarrollado quizás por esta organela, el lisosoma, ¿no? Y de hecho que también porque has tenido una buena nutrición. Entonces ahí estaba la lisosoma. Pero tenemos también esta organoides porque no tienen membrana. Ejemplo, este se llama ribosoma, que también elabora proteínas al igual que el rugoso. Ahí entonces se ensamblan los aminoácidos, que ya viste, ¿no?, en bioquímica. Acá está el aminoácido, 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 y se forma una proteína, ¿eh? Ejemplo de la uña, la queratina, el color del cabello, la melanina, de la piel colágeno, que se pierde a partir de los 20 años y aparecen las arrugas. Entonces, ese ribosoma en las eucariotas vale 80S. Sus unidades, mira, la bolita más pequeñita vale 40, la más grande vale 60. ¿Cuánto vale todo entonces? Vale 80, 80S. No es 100, no vayas a pensar que es la suma. Es el valor de sedimentación, o sea, es el tamaño y peso del ribosoma. Más es el peso en una máquina, en laboratorio, con una centrífuga, se mide el valor de sedimentación. Y vale 80S en las eucariotas. En las proca vale 70, ¿eh? Acuérdate, esa es la diferencia. Entonces, ahí está el ribosoma que elabora proteínas.
Y tenemos también este par de cilindros, ¿no? Que los dos juntos se llaman centriolos o centrosomas, llamados también diplosomas. ¿Qué función cumple el centriolo? Interviene en la división celular, o sea, va a partir la célula en dos. Eso ocurre en la mitosis o meiosis, que ya veremos después, profase, metafase, anafase y telofase. Entonces, centriolos son dos cilindritos que están formados por microtúbulos. Estos palitos se llaman microtúbulos, microtúbulo, microtúbulo, microtúbulo. Hay una tubulina, como ya vimos hace dos imágenes anteriores. Estos, repito, centriolos intervienen en la división celular porque van a formar el uso mitótico. Van a dividir a la célula en tu cuerpo. Claro, cada momento tu piel se está regenerando gracias a los centriolos. Y tenemos este componente, el citoesqueleto. Este citoesqueleto es el esqueleto de la célula. Está formado por tres componentes. El microtúbulo presenta proteínas tubulina. El segundo es el microfilamento, formado por proteínas actina y miosina. Y el tercero, los filamentos intermedios, formados por la proteína queratina, la que se ubica sobre todo en la uña, en la epidermis de la piel. Y como verás, estos verdecitos son organoides, porque no tienen membrana. Se llama cilios y el otro se llama flagelo. Permiten que la célula se pueda desplazar. ¿En qué parte del chico se encuentra este flagelo? En los espermatozoides, para que él se mueva hasta llegar al óvulo, en la fecundación. Cilio se ubica, por ejemplo, en las chicas, en la trompa de falopio, para que el óvulo avance hasta el útero y luego se elimine fuera del cuerpo de las mujeres, ¿no? Entonces los cilios también lo tenemos acá en la tráquea, para limpiar de todos los contaminantes que ingresan en la respiración. La tráquea tiene cilios, al igual que la trompa de falopio. A continuación podemos apreciar la célula vegetal, ejemplo de un apio, un tomate, lechuga, la papa, etc., ¿no? Vemos, tiene su pared celular, que es la que le da la protección mecánica, y se forman del aparato de Golgi. El aparato de Golgi elabora la pared y la membrana celular, y también hace secreción celular, y también va a estar formando a los lisosomas. Y acá tenemos en la vegetal organelas que no están en la célula animal. Por ejemplo, en la vegetal nomás están los plastidios o plastos. Son tres tipos de plastos. Uno es el cromoplasto, ¿no? Cromoplasto. Cromo significa color. O sea, son plastos que almacenan pigmentos de los vegetales. Cromo significa color, dijimos, plastos con color. Ejemplo, el color rojo del tomate se llama licopeno. Licopeno es el color rojo también, pues, ¿no?, de la fresa, de la berenjena, etc. El color amarillo se llama xantófila. Xantófila, el color que le da al plátano maduro, a la piña, etc. Xantófila es el pigmento amarillo. Y otro pigmento va a ser el caroteno, que es el pigmento color anaranjado, el que le da el color a las zanahorias, etc. Y los cloroplastos son organelas que presentan doble membrana, membrana externa y la membrana interna. ¿Cuál es la función del cloroplasto? Realizar la fotosíntesis, es decir, para que elabore su propio alimento en la planta. Fase luminosa y fase oscura o ciclo de Calvin, ¿no? Calvin-Benson. Recuerda que en el ciclo de Calvin ahí se forma el alimento, es decir, los glúcidos, lípidos, proteínas, y eso lo consumimos luego los seres humanos o cualquier ser en este planeta. También, aparte de cromoplasto, cloroplasto, también se encuentran los leucoplastos. Leucoplastos son organelas que almacenan alimentos. Vamos a ver acá, dibujamos un leucoplasto. Leuco significa incoloro. Entonces, ese es
un plasto que va a realizar almacén de alimentos. Vamos a ponerle acá su nombre entonces, leucoplasto. ¿Qué función cumple? Almacena alimentos, almacena. Ejemplo, ahí tenemos, por ejemplo, los amiloplastos. ¿Qué almacena los amiloplastos? Almidón, este polisacárido, reserva energética en las plantas. Otro, también tenemos acá los oleoplastos, llamados también elainoplastos o elaioplastos, así simple, que almacenan lípidos o grasas. Ejemplo, la aceituna, la palta, presentan muchas grasas, ¿no? El maní también, ¿verdad? Esos abundan muchos elaioplastos. Y también otro es por ejemplo, proteinoplastos. ¿Qué almacenan proteinoplastos? Proteínas, pues, ¿no? Ejemplo, las menestras, ¿no? Que abunda ahí mucha proteína. Entonces, estos son los tipos de leucoplastos en las células vegetales. No te olvides que los tres se denominan tipos de plastos o plastidios. Plastos o plastidios. Otra organela también exclusiva de las células vegetales se denomina el glioxisoma. Este glioxisoma es una organela que va a convertir lípidos en azúcares, lípidos en grasas. Aquí tenemos entonces el glioxisoma, que es importante durante la germinación de las semillas. Claro, las semillas tienen que germinar gracias a esta organela llamada glioxisoma. No te olvides el nombre entonces, ¿no? ¿Qué función cumple el glioxisoma? Convierte o transforma los lípidos en glúcidos, es decir, las grasas lo convierte en azúcares durante la germinación de la semilla, gracias a la hormona giberelina, ¿no? Que es la hormona que hace que la planta pueda germinar, es decir, la semilla pueda brotar de la tierra. Muy bien, entonces acá está, como podemos apreciar, el glioxisoma, ¿no? ¿Qué función? Transforma lípidos en glúcidos durante la germinación de la semilla. Ejemplo, ¿qué semillas se comen, por ejemplo? Ahí está, ¿no? El frijol, payar, el haba. Casi todo lo que se come en las plantas son semillas, ¿verdad? Muy bien. Ahí está, entonces veamos a continuación la diferencia entre célula vegetal y célula animal. La célula vegetal entonces tiene pared celular, lo que no tiene el animal. La vegetal tiene plastos, son estos tres, cromoplasto, cloroplasto y leucoplasto. También la vegetal tiene glioxisoma, que es exclusivo de las vegetales, convierte lípidos en glúcidos. No tiene citoesqueleto la vegetal, sí tiene mitocondria también, ¿no? Claro, mitocondria en ambos, vegetal y animal, para hacer respiración celular aeróbica. Tiene también, lo que no tiene, ojo, lo que no hay acá, no tiene centriolos. No te olvides que los centriolos son unos cilindritos que se encontraban en el animal, pero acá no hay centriolos, o sea, no hay centrosomas. Tiene ribosomas, sí, retículo rugoso también, aparato Golgi también, ¿no? Tiene vacuola también, claro, su vacuola almacena agua, ¿no? Sobre todo en la tuna, ¿no? Sandía tiene mucha agua, ¿verdad? Muy bien, esas serían las diferencias vegetal con animal. A continuación veamos el núcleo, la parte principal de la célula eucariota. 4 partes dijimos hace rato. Primero la carioteca, ¿no? Esta es la parte azul, es la membrana del núcleo. Tiene 2 capas, es una doble membrana de carioteca. Esa carioteca tiene huecos, unos poros llamados anuli. Entonces, por acá, por estos huequitos anuli, va a salir el ARN, ¿no? Para el citoplasma. Entonces, no te olvides que este rojito, ¿cómo se llama? El azulito, este azulito se llama la carioteca, con sus poros o anuli. Segundo, este hilo amarillo, este hilo se llama la cromatina. Así, está, ¿no? En unos casos está condensado, bien enrollado, y otro está desenrollado, está descondensado. Todo se llama cromatina. En el humano tenemos, pues, en las células somáticas, 46 cromatinas. En cambio, el Down le sobra una cromatina, tiene 47.
uno de más lo hace anormal. Esto se llama entonces la cromatina. Y el último componente, este juguito, se llama carioplasma. Es un fluido coloidal parecido al citoplasma, pero es adentro del núcleo. Entonces le ponemos un nombre. La parte externa, el azul, se llama carioteca. Carioteca significa membrana nuclear. Tiene unos huequitos llamados poros nuclear o anuli. Por de ahí va a salir la membrana, el ARN, puede ser mensajero. Este amarillo dijimos la cromatina, ¿no? Esa cromatina es el famoso ADN y este juguito se llama carioplasma. Es un fluido coloidal donde se ubican, aquí están los bases nitrogenadas, los grupos, ¿no?, fosfato, también están por acá las pentosas, etcétera, ¿no? Acá está una base nitrogenada, por ejemplo, ¿no? Adenina puede ser. Esta es una pentosa, ribosa o desoxirribosa. Es decir, ¿qué función cumple el núcleo? Realiza dos funciones. Uno es la duplicación del ADN. Esa duplicación se le denomina replicación. Es decir, las células van a duplicar su ADN antes de dividirse. Esta replicación del ADN ocurre en la etapa S de la interfase. Y el otro proceso se llama transcripción, es decir, la formación del ARN. En este caso, el ARN mensajero. Mensajero. No te olvides entonces que la carioteca, ¿cuántas capas tiene? 2 capas. Es una doble membrana que es discontinua porque presenta los poros o anuli. Hacemos más grandecito esta cromatina, vamos a ver, ¿no?, cómo está formada la cromatina. Jalamos a un lado. Vemos que la cromatina en verdad es una supramolécula formada por las proteínas histonas. Acá están las proteínas histonas, que son proteínas básicas. Proteínas básicas ricas en lisina y arginina. Estas proteínas son 8, es decir, se llaman octámero de histonas, donde ahí se enrolla el ADN. ¿Ves? Este es el ADN. El hilo amarillo es el famoso ADN. Por eso, viéndolo más grande, ahí se puede apreciar el ADN, que es una doble cadena, ¿no?, unidas por los puentes de hidrógeno. Acá están los puentes de hidrógeno, donde se encuentran las bases nitrogenadas, es decir, adenina, ¿no?, por acá está guanina, timina, etcétera, ¿no? No te olvides también que esas bases nitrogenadas se complementan, a ver, ¿no? Adenina, ¿con quién se complementa? Con timina. Y guanina con citosina. ¿Ya? Entonces, A con T y G con T. A con T y G con C. Así es, ¿no? A con T y G con C. ¿Cuántos puentes de hidrógeno A con T? 2 puentes, 2 puentes. ¿Y G con C cuántos puentes? 3 puentes. 1, 2 y 3. ¿Puentes de qué? Puentes de hidrógeno. Esos puentes son interacciones débiles, o sea, no tienen una fuerza, no hay una unión fuerte ahí. Y así es nuestro famoso ADN. ¿Qué significa ADN? Ácido desoxirribonucleico, ¿no?, con su azúcar desoxirribosa. Entonces, esa es la cromatina. Esa cromatina, hay casos en que se enrolla, se empieza a enrollar así, se condensa, ¿ven? Se hace bien grueso. Ahora se llama cromosoma. Cromosoma. ¿Qué es el cromosoma entonces? En 2 palabras. Cromatina condensada. Esa es la definición de cromosoma. Cromatina condensada o enrollada. ¿Ves? Es así como el cromosoma ya adentro tiene los famosos genes, ¿no? Genes, gen dominante y gen recesivo, ¿no?, que tenemos en el cuerpo. Muy bien, entonces ahí estaban las partes del núcleo.